día martes. Lucho, ¿te has enfermado alguna vez o te has tenido que someter a una operación o alguna... No, a ese nivel no, pero de que me enfermo, ya, sí. ¿Y que te han tenido que dar Soy una Yujin. dieta blanda? Sí, pues ahí cuesta encontrar... La dieta blanda, sí, que de cuesta, repente es tan refume, ¿cierto? Salir de la clásica galletita de agua, de la sopita de pollo, de la gelatina también. Por ejemplo, ¿cierto? La jalea que de repente aburre ya que te está por la oreja cuando te toca el régimen blando. Bueno, particularmente para las personas que se han sometido a una cirugía, a un procedimiento médico quirúrgico, ¿cierto? Pongan atención porque hay una doctora coloproctóloga que hoy está con nosotros y que ha sido reconocida además por haber creado, diseñado una dieta blanda, pero no tan blanda, ¿cierto? Como las que conocemos hasta ahora. La doctora Mónica Martínez, ojo, ella es miembro de la unidad de coloproctología de INDISA y miembro de la agrupación de médicos clínicos también INDISA, además académica y jefa de la línea de cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre y quien fue distinguida, y permítame leerlo todavía porque si no me pierdo, con el premio Gormand 2023 en Suecia, con el segundo lugar, ¿cierto?, por su libro Régimen liviano para el paciente operado. Ahí está. Y además, como decimos, maneja Excel también, al revés del derecho. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Camila y Luis. Bien, gracias, doctora, por estar acá. Una temática no menor, porque hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo la importancia de la alimentación, ya sea para prevenir enfermedades como también para tratarlas, y durante mucho tiempo nos enfocamos en la pastilla, en el medicamento, y hoy día le vamos sumando la alimentación complementaria también a distintas situaciones. Y claro, después de una cirugía uno se queda con esa comida que dan en el hospital, que uno la considera tan insípida, pero tiene una razón por la cual nos dan esa comida también. Efectivamente, yo creo que ustedes dieron el mejor ejemplo de lo que es un régimen liviano o un régimen blando. Entregan ese régimen, efectivamente es porque uno debe ingerir alimentos poco teorizantes, con bajo porcentaje de grasa, y eso es el régimen liviano. Pero muchas veces los pacientes caen en lo que ustedes dijeron: arroz, pollo, sopa o jaleas. Y obviamente nutricionalmente eso carece de tener todos los niveles de vitaminas, proteínas, carbohidratos que alguien requiere. Y es por eso que con un equipo multidisciplinario, estamos hablando de médicos, cirujanos, coloproctólogos, nutricionistas, nutriólogos y chefs internacionales, de crear con esa misma hoja que les decían a los pacientes lo que pueden comer, recetas fáciles y, lo más importante, baratas, que puedan encontrar los ingredientes en cualquier feria o supermercado para que puedan cocinarlas. Eso es súper importante también, pues la ayuda al bolsillo para poder llegar a estas recetas, ¿cierto? Pero además que salgan de la típica dieta blanda, y es por eso que los premios Gormand, que decíamos son de Suecia, y cada año reconocen a las mejores publicaciones, ¿cierto?, de literatura gastronómica. Y ahí uno dice, bueno, pero ¿cómo una doctora va a estar, una coloproctóloga va a estar ahí? Claro, porque precisamente te dedicas a toda esta área, ¿cierto? Para que nos cuenten un poquito cómo surge la idea de reunirte con toda esta otra batería de profesionales para generar esta publicación que entiendo fue reconocida entre 100.000 publicaciones de más de 200 países. Sí, efectivamente, a ver, primero con la primera idea de dónde surgió este libro. Es que, bueno, una de las grandes patologías que me dedico a hacer es el cáncer de colon y cáncer de recto. Actualmente esto se ha posicionado en la segunda causa de muerte por cáncer, por lo tanto, la cantidad de cánceres que estamos operando es enorme. Yo soy la jefa de coloproctología del Hospital Salvador. Nosotros operamos 4 de 5 días cánceres. Y muchos de esos pacientes a veces además requieren una quimioterapia. Por lo tanto, es súper importante y vital que ellos lleguen nutricionalmente a esa segunda etapa, con un, obviamente, buen aporte nutricional y obviamente una buena masa muscular y en realidad buenas condiciones. Y nos encontramos con el ejemplo que ustedes dieron: pacientes con dietas monótonas, aburridas, y que como son así, muchas veces dejaban de comer. Y así fue como empezamos a crear todo este libro, ideas de tratar de hacer, de aportarles una ayuda a los pacientes, y de hecho parte de las reglas que pusimos para este libro era que fueran con un vocabulario básico, o sea, que cualquier persona pudiese entender.
que tuviera técnicas de cocina, porque ustedes bien sabrán que los chefs manejan unas técnicas enormes culinarias, con técnicas para cocinar fáciles, con utensilios que uno tenga a la mano en la casa para utilizarlas. Y sobre los premios Gourmand, bueno, para mí fue en realidad un honor haber quedado primero entre los finalistas y haber sacado un segundo y un tercer lugar en las 2 categorías que nos postularon, que fue nutrición y salud y prensa universitaria, porque estamos hablando que de Chile no había nadie, delegaciones gigantes de países que de verdad tienen una historia culinaria como México, donde habían 10 personas ahí, había uno de los autores que había escrito 150 libros de cocina durante su vida. Wow. Ya, bueno, todo lo que es Europa y Norteamérica, por lo tanto, de verdad fue un gran reconocimiento y mucha gente se asombró que cuando me tocó subir a dar el speech, yo dijera en realidad que era médico y que además era cirujana coloproctóloga, no era lo frecuente allá. Claro, es verdad. Y ahí uno lo agradece, doctora, precisamente para poder tener esa diversificación de sabores, tal vez, no tanto, porque a veces sin sal, pero uno se va acostumbrando a comer sin sal y va encontrando más sabores, los sabores reales de las cosas. Y ahí le pregunto con respecto a el público detrás también que buscan llegar, porque ¿son todas las cirugías iguales? ¿Todas las cirugías necesitan la misma dieta blanda o va a depender del tipo de cirugía? Ahí la especifican dentro del libro, para que nos cuente un poquito ese detalle. Específicamente, más que dieta blanda, lo que uno deja en las cirugías mayoritariamente es un régimen liviano. Ya. La definición es con alimentos no meteorizantes, donde sacan todo lo que es picantes, bajos en grasa, y eso es lo que yo te diría que la mayoría de las cirugías, sobre todo abdominales, se llevan para la casa de indicación. Estamos hablando que puede ser una tremenda cirugía como una colectomía total, donde uno saca todo el colon completo, o cirugías que se pueden hacer en forma ambulatoria, como por ejemplo una vesícula. Ya. Podemos hablar de cirugías benignas y cirugías malignas. Claro. Cualquier cirugía de cualquier parte del cuerpo en que el cirujano haya detallado régimen liviano al alta, este libro va a ayudar al paciente. Bueno. Algunas, obviamente, pusimos algunas salvedades. Por ejemplo, pacientes que salen con una ileostomía, en donde requieren un régimen un poquito más especial. ¿Y qué sería eso, doctora? ¿Cómo? ¿Que salen con el concepto que nos dio? ¿Cuál sería el Con ejemplo? un régimen un poco distinto cuando salen con una ileostomía. La ileostomía es cuando el intestino delgado se aboca en la pared abdominal y ellos tienen deposiciones por la guatita. Ok. Ellos Ya. tienen un Ahí régimen especial. varía un poco, pero doctora, para que nos cuentes también un poco acerca de la mejora sustancial que puede significar una de las dietas que están dentro de este libro, Régimen Liviano para el Paciente Operado, porque una cosa son los sabores, ¿cierto? Que uno dice, bueno, son refome las dietas blandas porque no tiene mucho, evidentemente nada de aliño, ¿cierto? Todo bien cocidito, al vapor, pero además está la otra vereda que es sumamente importante, que es la nutrición. Porque estar comiendo todo el tiempo puras galletitas de agua, solo jalea, alguna que otra carne cocidita y un par de verduras, porque tampoco pueden ser todas, porque algunas generan ese meteorismo del que hablabas al principio. En términos de nutrición, ¿qué tan importante es lo que ustedes plantean en este libro? O sea, de verdad el concepto de que la comida de, entre comillas, enfermos o operados es desabrida o mala, es un concepto que este libro erradica totalmente. Qué bueno. Son recetas exquisitas, muy sabrosas, si se ocupan aliños. Lo que pasa es que hay ciertos aliños que uno deja fuera, pero nosotros ocupamos muchísimas especias en aliños que hacen muy sabroso la comida, como por ejemplo la foto que pueden ver ahí. Por lo tanto, y lo mismo con las recetas dulces. Este libro contiene 20 recetas saladas y 10 dulces. Ejemplo, tiene flan de manjar, tiene kuchen de manzana, ¿ya? Tiene rollitos de chuño con mermelada de durazno. Yo obviamente soy un poco más dulce, por eso les estoy dando esos ejemplos. Pero de la parte salada tenemos arroz pilaf, tenemos con un rollito de pollo con espinaca, tenemos arroz al wok, tenemos brochetas, tenemos caldillo de merluza. Entonces, como pueden ver,
de verdad el concepto de la comida desabrida o sin sal en este libro no va, porque nutricionalmente tiene lo que requiere un paciente en un régimen liviano y además extremadamente sabrosas. Eso, buena noticia, doctora, sin duda. Oiga, y bueno, tal vez la pregunta podrá sonar extraña, producto del nombre del libro, pero para pacientes que no estén operados, ¿puede servir también esta dieta liviana más allá de ese concepto de una operación? ¿Para qué otras personas podría estar pensado o solamente para pacientes operados? Bueno, efectivamente me lo han preguntado mucha gente. El libro es muy equilibrado. Por ejemplo, si alguien desea tener una dieta, como les dije, equilibrada y a lo mejor bajar un poco de peso, el libro les va a ayudar porque tiene porciones súper específicas, con calorías también muy detalladas. Nosotros hicimos menús por día. Ejemplo, esto a la hora de almuerzo, tenemos el desayuno, que les damos 4 alternativas, el almuerzo, la comida de la noche y los postres de ambas comidas grandes. Por lo tanto, ordena, deja snack entre medio y equilibra una dieta. Por lo tanto, efectivamente, si alguien además quiere ordenarse nutricionalmente, este libro por supuesto que les puede ayudar. Y algo muy importante, nosotros como equipo, ya les nombré todos los que trabajamos en la formación de este libro, nosotros decidimos no tener ninguna devolución económica por el libro a fin de que el libro se pudiese vender lo más barato posible para los pacientes con ASA. Wow. Bueno. Este libro se vende en cualquier librería, cerca de 15.000 pesos, pero específicamente, ahí lo lamento porque obviamente va a tener que ser en Santiago, pero a lo mejor siempre tienen algún familiar cerca. En las oficinas de la editorial Finisterra, para cualquier paciente con ASA, el libro cuesta solo 5.000 pesos. ¡Súper bien! Con todo el equipo nos pusimos de acuerdo de no recibir absolutamente nada de la parte económica. Oye, y eso es un muy buen dato porque además hay muchas personas que por temas médicos justamente tienen que viajar de pronto a Santiago, ¿cierto? Y ahí se pueden encontrar con este libro en la Universidad Finisterra para que vayan a retirarlo, ¿cierto? A las dependencias de la universidad por solo 5.000 pesos. Si son FONASA. Si son FONASA. Es una tremenda ayuda para el bolsillo de pacientes, ¿cierto? Y me gustaría también preguntarte, doctora, con respecto a, bueno, están los pacientes operados, pero además si le podemos sumar pacientes que ya tengan una patología de base y que se tengan que someter a una operación. Pacientes oncológicos, pacientes de otro tipo de enfermedades como la diabetes, ¿cierto? ¿Van a encontrar también aquí alternativas que sean acorde a esos requerimientos tan particulares y de pronto tan complejos? Bueno, por ejemplo, para el paciente diabético, que es un grupo muy especial de pacientes que además sabemos que quirúrgicamente se complican más, todos, por ejemplo, los postres que están con azúcar tienen su conversión a 2 o 3 aditivos que no son azúcar, obviamente, para que puedan de igual manera poder cocinarlos y poder ingerirlos. Y sobre los pacientes hipertensos, la única salvedad que hay que hacer es bajar la cantidad de sal y el resto se puede cocinar sin ningún problema. Ya, ¿y pacientes, por ejemplo, oncológicos? Por supuesto, o sea, si es oncológico sin ninguna de esas patologías, puede comer todo lo que está en el libro. Doctora, y de hecho, lo que yo más hago es oncología en la parte de cáncer y recto. Doctora, ¿y por qué cree que esto ha sido tan novedoso? ¿No se le había dado o no se le ha dado la importancia a la alimentación para, no sé si la palabra es rehabilitar, pero a lo que voy... porque lo decíamos, durante mucho tiempo pensábamos, por lo menos en nuestro país, que las pastillas, los medicamentos eran lo más importante, pero paralelamente hemos aprendido acá que la nutrición también tiene dietas específicas para poder sobrellevar más allá de las patologías comunes como la hipertensión y la diabetes, sino que muchas otras también. ¿Estamos dando la importancia hoy día a la alimentación a pesar del dicho que enfermo que come no muere? Efectivamente, ahora me parece que hay más conciencia de lo que este punto interviene realmente en un paciente. Antes el foco estaba casi en la cirugía y en la quimioterapia o en las cosas que hay que hacer. Pero ahora, a medida obviamente que han ido pasando los años y se han ido haciendo investigaciones, se ha ido viendo que la parte nutricional es esencial para disminuir las complicaciones quirúrgicas. En el hospital tengo andando hace cerca de 5 años un protocolo que es un protocolo internacional, que en Chile casi no se hace, con más de 200 pacientes enrolados, patología benigna y maligna de colon, y a los pacientes, antes de operarlos,
una nutricionista, un nutriólogo si es diabético, un geriatra si tiene más de 60 años, el anestesista, por supuesto el cirujano, una enfermera, y les hacemos 10 sesiones de quimioterapia antes de operar. Bueno. Ustedes comprenderán que un paciente que, por ejemplo, va con un cáncer de colon o una patología benigna de colon, diverticular, que recibe todo esto 3 semanas antes de operarse, las posibilidades de complicarse son mucho menores. Y por otro lado, si llega a complicarse, la posibilidad de que tolere de mejor forma, o sea, que no fallezca, o que el hit quirúrgico sea menor, por supuesto que va a aumentar en ese caso. Sí, es un gran trabajo multidisciplinario, hay que aprender a trabajar en equipo. Por supuesto. Pero los resultados de los pacientes son espectaculares, y nosotros como Hospital Salvador tenemos de los porcentajes más bajos que existen de complicaciones en cirugía colorectal. Ese es un tremendo logro, doctora, y nos alegramos también de que ya desde la comunidad científica, particularmente la comunidad médica, ¿cierto?, se está empezando a mirar esto de manera integral, pensando multidisciplinariamente, ¿verdad?, cómo podemos integrar a toda la batería de profesionales que trabajan en la salud, más allá del problema específico que yo, por ejemplo, usted como doctora va a operar, sino que todo lo que viene antes, después, porque estamos muy acostumbrados a, pucha, me tengo que operar la semana antes, entonces tengo que estar haciendo cosas para que esté bien. No, pues idealmente esto lo incorporáramos como parte de la vida, siempre, ¿cierto?, un estilo de vida saludable, o si no, bueno, prepararnos lo mejor posible con todos estos otros profesionales. Ahora, el tema nutricional, la comidita que vamos a poder comer, que además se veía súper rica, estábamos viendo algunas fotos, ¿cierto?, de las recetas mientras conversábamos y de lo que fue la exposición también de este libro, me imagino que también incide en el estado de ánimo. Y qué importante que es el estado de ánimo en la recuperación de cualquier paciente, en cualquier contexto, de cualquier enfermedad. Eso lo hemos ido incorporando también de a poco, la salud mental, emocional, no ver que está toda mi familia comiéndose un rico plato, no sé, de pastas, por ejemplo, y yo estoy con la galleta con mermelada, la galleta de agua con mermelada en el plato, porque también me va a bajonear en ese aspecto, ¿no? Bueno, acá y es súper importante el tema que tocas, Camila, porque con los 4 chefs que trabajé, que fue Tomás Cuncille, con quien desarrollamos la idea inicial, la Fran Resner, que es la pastelera, Julie Mankel e Ignacio Moreno, conversamos este tema, que la nutrición, o sea, que en el fondo el cocinar no solamente nutre en el fondo, físicamente, sino que además relaja, mejora el estado de ánimo. Ustedes mismos ven, uno disfruta cuando come un plato rico, y si ese plato rico lo puede compartir con otras personas, con una rica conversación. Por lo tanto, en un estado en donde uno está frágil, porque cualquier persona que opere, ya sea de una cirugía mayor, mediana o menor, va a estar en distintos estados de fragilidad. Ayudarle en esta parte mental, obviamente, va a ser muy esencial. Sí, es necesario, doctora, ir aprendiendo todo esto. Y claro, también hemos, más allá del concepto que estábamos hablando, aprendido los últimos tiempos de que el hecho de comer no es porque hay que comer, sino que es porque nuestro cuerpo necesita precisamente una alimentación para funcionar el día a día y claro, llegar mejor preparado para la vida o para la vejez es fundamental, pero más aún frente a una operación. Buenas noticias desde lo público también a través de ustedes, de este equipo profesionales, porque siempre se escucha que todas estas cosas o innovaciones vienen desde lo privado. Yo quiero destacar eso también, doctora, y que hayan considerado a los pacientes FONASA con un descuento especial para obtener el libro. Muchas gracias. En realidad nuestro foco como equipo, no quiero dejar a nadie fuera, por eso no termino de nombrar a todos, porque somos un tremendo equipo. Siempre fue el foco nuestros pacientes. Esto lo llamamos unión de delantales blancos, porque unimos los delantales blancos, los chefs, con toda el área de la salud. Sí. Conocieron un mundo que no era de ellos, el conocer los pacientes, lo que comen, y nosotros conocimos un mundo que tampoco era de nosotros, que era el culinario. Me refiero a culinario de alto nivel. Fue un trabajo de 2 años maravilloso, que fue en pandemia, no fue fácil, donde teníamos reuniones donde estábamos pasados en 20 cc de aceite para el régimen liviano ese día, por lo tanto teníamos que ver dónde sacábamos una cuchara de aceite, dónde sacábamos otra,
Así de fino hilamos este libro para que sea realmente perfecto para todos los pacientes. Pensamos desde un paciente que tuviera sexto básico, que pudiera leer y entender la receta, hasta obviamente un paciente universitario, en donde cualquier familia, ya sea pequeña o grande, pudiese tener los elementos básicos para este libro. O sea, de verdad tratamos de pensar en todos los elementos que pudiese ayudar, primero y último, al paciente que más lo necesita de nuestro país. Pucha, ojalá este libro pudiera llegar a la mayor cantidad de familias posibles, de todas las realidades, de todos los puntos de nuestro país, hasta en los sectores rurales, montaña, costa, en todas partes que pudieran incorporar justamente. Sabemos que muchos de ellos tienen conocimientos ancestrales también de los alimentos que nos hacen bien para la salud, pero que esto venga también con la certificación médica de la doctora Mónica Martínez, coloproctóloga con quien estamos conversando, pero también de todo el vasto equipo médico que la acompañó y también los delantales blancos de los chefs que hicieron que esto tuviera un realce de sabor único, con las mezclas más ricas de los productos, además un precio conveniente, explicado de manera amigable. Ojalá de verdad que pueda llegar a todo Chile. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación, le mandamos un gran abrazo, ojalá poder tenerla nuevamente acá en el matinal y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Camila y Luis. Estuve hace 3 semanas en Concepción, dando este mismo tema en el Hospital de Concepción, porque quieren unirse a este protocolo que tenemos nosotros y quieren partirlo. Así que les mando un abrazo grande. Si vuelvo a ir, probablemente nos llama. Sí, eso. Por favor, es necesario poder aunar los esfuerzos en salud pública y reivindicar también la labor de los médicos, de que hay un equipo, nuevas generaciones que están mirando la medicina de otra manera. Así que bien por eso, y nosotros por supuesto te lo contamos como siempre acá en Matinal.